La manada de humanos sigue adelante con sus hábitos cotidianos, pero para algunos, ese movimiento se ha detenido abruptamente. Un recuento mostraría que varios miembros de nuestra comunidad creciente no están presentes y sus huellas desaparecen rápido. Número 10. Aloha, Oregón, fue el hogar de Dane Davis durante una buena parte de su vida. Ahí trabajó en Wells Fargo hasta su jubilación. Esto le daría mucho tiempo libre para hacer las caminatas que disfrutaba. Sin embargo, estas caminatas lo llevarían a un misterio desconcertante. Era 2016 y Dan tenía 66 años viviendo en la cuadra 21500 de Southwest J Street. Fue ese año cuando recibió un diagnóstico desafortunado. Había sido golpeado por la implacable enfermedad de la demencia. El diagnóstico dejó a la familia buscando una institución a donde pudieran trasladarlo, y estaban trabajando con la organización local sin fines de lucro mientras intentaban asegurar un lugar para Dane. Continuó con sus caminatas con el tiempo que le quedaba. Su ruta lo llevaba al centro comercial Hillsborough Promenade, Wendy's y Albertsons, ubicados cerca de Cornelius Pass y Baseline Road. Dane también era conocido por viajar en los trenes Max y otros transportes. Sin embargo, el 18 de octubre sería su último paseo. Fue ese día cuando a Dane se le vio por última vez en la calle J, en su casa, revisando el correo. No lo han visto desde ese día. El cuidador lo reportó como desaparecido a la policía local, lo que provocó una revisión de bienestar el día 20. La policía llegó a la casa con la esperanza de encontrar a Dane allí, o al menos alguna pista sobre dónde podría estar. Durante la investigación, descubrieron que su vehículo todavía estaba dentro del garaje. Esto no era inusual, ya que sufría demencia y no podía manejar un vehículo. Sin embargo, de manera inusual, encontraron que la puerta principal de su casa había quedado completamente abierta, pero Dane no estaba por ningún lado. Curiosamente, su celular no mostró actividad en los 5 días antes de su desaparición. Tampoco era la primera vez que Dane desaparecía, y tenía bastante historial de desaparecer de la vista de sus familiares. Ese año ya lo habían reportado desaparecido 2 veces, pero ambas veces lo encontraron sano y salvo. Estos 2 incidentes hicieron que la familia considerara una residencia protegida. Desafortunadamente, no se pudo conseguir un lugar lo suficientemente rápido, y la tercera vez que Dane desapareció, permaneció desaparecido. El hombre desaparecido no puede cuidarse solo por su condición. La familia teme que él no pueda ayudarse y espera lo peor. 9 años después, esos temores no han desaparecido. Dane Davis ahora tendría 75 años, y durante los últimos 9 años, los investigadores no se han rendido. Y desde 2023 se han hecho nuevos esfuerzos en el caso. La familia ha colaborado con los detectives, esperando pronto traerlo de regreso a casa. El caso de Dan sigue sin resolverse. La número 9 fue Cora Christmas McGurk, una víctima del estrangulador de Green River, también conocido como Gary Ridgway. Esta pregunta ha inquietado a muchos desde 1991, cuando Cora desapareció sin previo aviso. La joven de 22 años creció en Chicago, pero luego se mudó a Washington después de terminar la preparatoria. Al llegar allí en 1986, consiguió un trabajo en el Centro Médico de la Universidad de Washington, tienda de regalos. También se había inscrito en un programa de ingeniería eléctrica en la universidad. Después de involucrarse con un hombre que se creía estaba relacionado con narcóticos en un grado desconocido, Cora abandonó la escuela y renunció a su trabajo. No está claro si la propia Cora consumía narcóticos o si tenía algún trato similar al de su novio. Como consecuencia indirecta de estos eventos, Cora sería otra persona desaparecida en una base de datos saturada. A inicios de julio, Cora desapareció por primera vez y regresó 2 días después, actuando extraño y causando preocupación. Su tía le preguntó si estaba bien, y Cora sonrió y dijo que estaba bien, pero su siguiente frase demostraría lo contrario. Le pidió a su tía que si algo le llegaba a pasar, necesitaba que cuidara de sus hijos. El 12 de julio, la joven madre de 3 hijos salió de su casa en Seattle, Washington, y no volvió. Los familiares se resisten a creer que ella se haya ido por voluntad propia y sostienen que Cora pudo haber sufrido un destino trágico después de que se reportó su desaparición. El vehículo de la mujer fue hallado abandonado en Aurora Avenue, calle conocida por entusiastas del crimen real.
Aquí era conocido que el estrangulador de Green River recogía a sus víctimas. Gary Ridgway fue arrestado en 2001 y fue nombrado el asesino más prolífico en la historia de Estados Unidos, con la condena de 49 homicidios. Sus víctimas eran mujeres, ya fueran trabajadoras sexuales o en situaciones vulnerables, incluso adolescentes fugitivas. La ola de crímenes de Ridgway ocurrió entre 1982 y 1998, colocando la desaparición y hallazgo de Cora como hechos centrales. Por esto, su nombre se incluyó entre las posibles víctimas y sospechosas. Pero se desconoce si alguna vez se le preguntó directamente al agresor sobre Cora en particular. Sin pruebas físicas ni una confesión, el destino de la mujer desaparecida sigue siendo desconocido. Su desaparición inicial de 2 días sugería que algo más podría estar ocurriendo. Su comportamiento extraño y el conocimiento de que algo podría sucederle solo respaldan esta teoría. Muchos se preguntan si alguien en su vida sabe más sobre su caso de lo que está diciendo. Número 8. No se sabe mucho sobre el pasado de Samuel Reiser, aparte del hecho de que le otorgaron la custodia de su hija después de un divorcio. Era 2010 y el hombre de 60 años vivía en Glasgow, Virginia Occidental, junto con su hija de 17 años, quien estaba en una escuela militar. Hasta donde la mayoría sabía, la vida iba bien y parecía no tener enemigos. Sin embargo, los inquietantes detalles de su caso sugerirían lo contrario. A inicios de diciembre, Samuel vivía solo porque su hija estaba en la escuela militar. Vivía en la cuadra 300 de la Tercera Avenida, donde fue visto por última vez cerca de las 5 p.m. del 7. En los días siguientes, no fue a trabajar a las minas de carbón, causando preocupación en su empleador y familiares. Era poco común que Samuel faltara al trabajo, especialmente sin avisar primero. Preocupado, el casero fue a la casa esperando que su inquilino solo estuviera resfriado. Al llegar, encontró la casa ominosamente vacía. Y el 11 de diciembre se presentó un reporte de persona desaparecida ante el departamento del sheriff del condado de Kanawha. Durante la investigación inicial, los oficiales descubrieron que Samuel no había tenido contacto con sus familiares durante varios días, ni había sido visto por ninguno de los vecinos, quienes sugirieron que esto era inusual. Las autoridades entonces enfocaron su atención en la casa vacía. Primero registraron el área exterior, sin encontrar señales de entrada forzada. Las luces estaban encendidas y se oía la televisión desde adentro. Sin respuesta a sus golpes, la policía entró a la residencia. Aún no lo sabían, pero estaban a punto de encontrarse con una escena angustiante e inesperada. De inmediato fue evidente que había ocurrido una pelea dentro de la casa. Había objetos rotos o esparcidos por todas partes y rastros de fluido vital sugerían que alguien había resultado herido. Tampoco parecía ser un robo que salió mal. No faltaba nada, excepto Samuel, cuyo auto seguía estacionado afuera. El caso generó especulaciones sobre juego sucio, y después de un tiempo se llevaría a cabo una larga investigación. La policía sugirió que tenían 3 personas de interés en el caso, pero nunca revelaron públicamente quiénes eran. Hasta 2025 nadie ha sido acusado ni arrestado por la desaparición de Samuel Reiser, y los sospechosos siguen sin ser nombrados en los medios. Un vocero de la agencia investigadora sugirió que no creían que el hombre tuviera alguna afiliación con el crimen organizado o actividades ilegales. Y en cambio, creían que lo que le sucedió fue algo mucho más personal. Número 7. El 16 de abril de 1996, a las 5 p.m., en Edwardsville, Pensilvania, cuando fue la última vez que se vio a Angela Kislow, de 81 años, la vieron afuera de su residencia en Gateway Manor, llevando un pequeño monedero y una llave de apartamento. Estos objetos sugerían que planeaba regresar a casa más tarde ese día, pero Angela nunca regresó y nunca más se le volvió a ver después de ese día, cuando no volvió a aparecer. En los días siguientes, los vecinos y familiares empezaron a preocuparse y finalmente se abrió un reporte de persona desaparecida, aunque su familia señaló que la mujer estaba pasando por problemas de salud mental, pero creían que sería poco característico de ella irse sin avisar. Tampoco parecía haber indicios de que estuviera enferma o tuviera problemas de memoria. La única señal de que algo iba mal era que la mujer se preocupaba por no poder hacer lo que antes hacía.
Fuera de eso, Angela estaba tan sana como podía para su edad y no tenía ningún diagnóstico médico. 2 días tras su desaparición, el equipo intensificó la búsqueda con perros de rastreo. Pudieron captar rápidamente su olor y guiaron a sus entrenadores hasta el puente ferroviario Black Diamond, donde corría el río Susquehanna. Luego rastrearon a Angela unos 15 metros más río abajo, lo que llevó a que el río fuera dragado y registrado minuciosamente. Los investigadores no encontraron nada y no hallaron más pistas sobre su paradero. Lo que muchos encontraron extraño sobre el lugar donde se detectó su olor fue que estaba en una dirección completamente diferente a la que Angela solía caminar. Era una caminante entusiasta que no manejaba. Sus rutas eran principalmente en la iglesia de Santa Eduviges, Avenida Serve, Kingston, a 1 milla de donde los perros rastreadores alertaron. Su ruta también estaba en dirección opuesta al puente, así que cómo terminó allí sigue siendo un misterio. La policía también llevaría a cabo una búsqueda exhaustiva en el Parque Kirby y en el dique que corre a su lado. Otra vez, no se encontró nada. La siguiente pista apareció varios días después como un posible avistamiento. Un hombre llamó a la policía diciendo haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Angela. Él explicó que la vio en la calle Kidder y el Boulevard Wilkes-Barre el mismo día que desapareció. Al preguntarle si necesitaba ayuda, la oferta del hombre no recibió respuesta. Él describió a la mujer como alguien que parecía confundida y algo desorientada. El avistamiento nunca fue confirmado, por lo que no se sabe con certeza a quién vio el posible testigo esa noche. Durante la investigación, la policía también visitó la casa de Angela, donde encontraron su bolso en el suelo, junto con $200 en efectivo y su identificación. La llave y el monedero de la mujer desaparecida seguían desaparecidos con ella. Sin pistas o indicios, la policía se vio obligada a suspender los esfuerzos de búsqueda, prometiendo reanudarlos cuando y si se descubría información adicional. Desde entonces, sin embargo, no se ha realizado ninguna investigación adicional sobre la desaparición, y la extraña desaparición de Angela sigue siendo igual de inexplicable hoy en día. No se han descubierto otros posibles avistamientos de ella, ninguna desconocida coincide con su descripción y su destino sigue siendo indeterminado. Número 6. Kiana Cole, una residente de Brooksville, Florida, había estado luchando con problemas de abuso de sustancias desde que tenía 23 años. 2019 marcaría el 4º año en que estaría luchando contra esta desafortunada circunstancia. A pesar de sus problemas, mantenía contacto regular con su familia. Pero en febrero, los narcóticos serían la menor preocupación de Keona. Unos meses antes, en octubre de 2018, Keona había sido víctima de un intento de homicidio doméstico. El agresor fue su exnovio, Dwayne Williams, quien supuestamente la atrajo al parque de la calle Russell y la atacó. A Williams finalmente se le acusó de intento de homicidio en 2º grado y de resistirse al arresto. Dado que Keona fue la víctima, ella iba a dar una declaración sobre el incidente, la cual estaba programada para el 11 de febrero de 2019. Un día antes de dar su declaración, la joven de 27 años desapareció misteriosamente, dejando a su hijo de 3 años. Ese día, Keona fue dejada en Shady Oak Villa Circle, donde iba a visitar a su amiga. Ella salió de la residencia más tarde esa noche, alrededor de las 11 p.m. Ella se dirigió por el Boulevard Dr. Martin Luther King Jr. hacia Broad Street. Finalmente, desapareció de la vista y nunca más se le volvió a ver ni a escuchar. Keona debía recoger a su hijo de un familiar a la mañana siguiente, dejarlo en la guardería y luego dirigirse a la oficina del fiscal del estado. No llegó a ninguno de estos destinos. Según un familiar, la mujer desaparecida había estado recibiendo amenazas contra su vida relacionadas con su testimonio. Esto la asustó y probablemente la volvió reacia a continuar. La ausencia de Keona en el tribunal hizo que retiraran los cargos contra Williams, pero desde entonces ha seguido siendo la única persona de interés en su desaparición, especialmente porque estaba en libertad bajo fianza mientras esperaba el juicio. Aunque los investigadores sospechan que hubo juego sucio en el caso, encontraron poca o ninguna evidencia para acusar a alguien en relación con el caso. A pesar de la inquietante falta de avances en la investigación, su familia sostiene que ella no se habría ido por su propia voluntad. Se cree firmemente que Williams tiene conocimiento de su paradero y que pudo haber estado involucrado en su extraña desaparición. Número 5. Durante los últimos 3 años, la familia de Stacey Annette Crawford ha estado publicando súplicas activamente en varias redes sociales, esperando que alguien la haya visto.
La historia de Stacy inició el 21 de julio de 2022, cuando tenía 44 años. Según la historia, el día inició como siempre, aunque muchos de sus movimientos eran desconocidos. Fue ese día, alrededor de las 9 p.m., cuando fue vista por última vez en Whitewell, Tennessee. La evidencia indica que estuvo en contacto con varias personas poco antes de desaparecer. De forma inquietante, la Chevrolet K1500 Tahoe roja de Stacy, placa de Tennessee P8232 doble, desapareció con ella. No se sabe si la última vez que la vieron fue al salir en la camioneta o si desapareció después. No se sabe mucho sobre las circunstancias que rodean este extraño suceso, aparte de solo 2 detalles. El hecho de que Stacy no estaba por ningún lado y que su vehículo también había desaparecido. No se sabe con certeza cuándo o cómo se reportó su desaparición, pero la investigación no comenzaría sino hasta casi un mes después. Las autoridades inicialmente creyeron que había desaparecido el 9 de agosto debido a una investigación aparentemente errónea. No obstante, los registros telefónicos mostrarían que desapareció 3 semanas antes. Mientras los investigadores se apresuraban a entender lo que pudo haber sucedido y cómo llegaron a este momento, descubrirían su primera pista. Era el Chevrolet de Stacy y fue recuperado el 2 de septiembre, casi 2 meses después de que ella desapareciera. Tras la recuperación del vehículo, la policía también haría un arresto relacionado con el caso de la persona desaparecida. Detuvieron a Ronnie McFalls, de 49 años, de Guild, Tennessee, y lo llevaron a su celda en la cárcel. Después fue acusado de robo de vehículo y manipulación de pruebas. Se dice que Ronnie tenía el auto, pero no está claro cómo llegó a tenerlo o cuándo también estaba en el proceso de venderlo. Así fue como los detectives pudieron rastrearlo. Aún se desconoce la relación entre la mujer desaparecida y el hombre que tenía su auto. Ronnie ha sido señalado como una persona de interés en el caso, pero no ha sido nombrado explícitamente como sospechoso. Agregando otra capa de misterio a la desaparición, se anunció que las autoridades estaban buscando a una segunda persona en relación con Stacy. Esa persona es Barbie Anderson, con quien los detectives quisieran realizar entrevistas de seguimiento. Desde entonces, Barbie se entregó después del anuncio, pero por una orden de arresto no relacionada. Actualmente está en la cárcel del condado de Marion y falta una entrevista de seguimiento. Supuestamente, se han realizado varios otros arrestos en relación con el caso, pero ninguna de las identidades ha sido revelada públicamente. Gran parte de la evidencia recolectada, que sugiere que hubo juego sucio, tampoco se ha hecho pública, lo que deja a muchos preguntándose y especulando sobre la desaparición. La investigación sigue en curso, pero 3 años después, aún no se ha logrado ningún avance. Número 4. Colleen Paris nació en 1982, hija de Nick y Nancy, en una familia donde era hija única. De niña amaba el baile, el canto y los deportes. Sus ambiciones no flaquearon al llegar a la preparatoria y en septiembre de 2000 tomaba clases de verano y trabajaba para obtener su diploma. Colleen tenía 18 años ese año y trabajaba como anfitriona en un restaurante en Plantation, Florida, durante el tiempo libre que tenía. Ese septiembre, Colleen también había comprado boletos de avión que la llevarían a Colorado para sus vacaciones de diciembre, pero esos boletos nunca serían usados. La joven no recibió su diploma de preparatoria ni pudo irse de vacaciones como planeaba. Esto se debe a que Colleen Elizabeth Paris había desaparecido. Eran alrededor de las 3 de la tarde. El 30 de septiembre fue vista por última vez en la casa familiar cerca de los bulevares Flamingo y Sunrise. Al parecer, recibió una llamada de alguien desconocido que le dijo que iría a Coral Springs a comer y salió de la casa. Cuando Colleen salió por la puerta, prometió que regresaría entre las 5:30 y las 6 p.m. esa tarde, a tiempo para el viaje familiar al juego de los Marlins. Pero nunca llegó a casa, se perdió el juego de los Marlins y nunca más se le volvió a ver ni a escuchar. Colleen salió de su casa en su Mazda México 6 blanco de 1994 con la placa D48PIE, que solo fue descubierto casi una semana después cuando comenzó la investigación. El vehículo fue abandonado en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en Tamarack, cerca de McNabb Road y Pine Island. Las autoridades acudieron, pero no hallaron indicios de juego sucio. Colleen dejó varias pertenencias en casa al irse.
Solo llevó su celular y una bolsa, que no se encontraron. En el estacionamiento, donde hallaron su auto abandonado, el vehículo estaba cerrado y con las ventanas arriba, lo que sugiere que pudo haber salido del vehículo por su cuenta, lo aseguró y luego desapareció sin dejar rastro. La policía no encontró huellas dactilares en el exterior del Mazda, posiblemente debido a las lluvias recientes. Al interrogar a la familia, los detectives supieron que Colleen solía jugar billar en el bar deportivo El Toro y Q, ubicado en este centro comercial. Sin embargo, sus padres no podían entender por qué ella iría aquí en este día en específico, sin ningún plan previo. Después de la inquietante llamada telefónica, las autoridades consideraron El Toro y Q como otro punto focal para la investigación, pero nunca revelaron si se encontró algo importante o de interés aquí. Mientras seguían entrevistando a familiares, finalmente hallaron a su persona de interés. La persona era el tío de Colleen, quien supuestamente le ofreció ayudarla a conseguir trabajo de modelaje de ropa interior. Al preguntarle a los detectives si aceptaba una prueba de polígrafo, él se negó, lo que aumentó las sospechas en su contra. Dicho esto, él continuó negando tener algo que ver con la misteriosa desaparición de Colleen. Durante 4 años, los padres de la mujer desaparecida le dejaban mensajes en su celular esperando que algún día respondiera. Eventualmente, tomaron la decisión de dejar de pagar por el dispositivo, pero continuaron ofreciendo una recompensa, usando el seguro de vida y el dinero de la colegiatura universitaria de Colleen. La recompensa ya era de $30,000, por información que ayudara a encontrar a su hija y al asesino desconocido. Las autoridades dudan que Colleen se haya ido voluntariamente, pero aún desconocen las circunstancias exactas del caso. Curiosamente, la joven también tiene varias características distintivas, incluyendo numerosos tatuajes y perforaciones. Tiene una mariposa en la espalda baja, caracteres chinos en el tobillo y una banda en el otro. Tiene perforaciones en orejas, lengua y ombligo. Ninguna de estas características ha aparecido en ningún caso de Jane Doe, lo que nos deja preguntándonos qué le sucedió realmente a Colleen. Número 3. Arlington, Texas, fue el hogar de Manuel Chaveria, el hijo de Lydia Emanuel Sr. No se sabe mucho sobre su pasado, pero según la mayoría, tuvo una crianza normal sin disturbios notables. Sin embargo, en marzo de 1997, algo se rompió en Manuel y comenzó a beber en exceso y a dormir durante largos periodos de tiempo. Estos cambios repentinos preocupaban a quienes lo conocían porque eran totalmente inusuales, según su compañero de cuarto y su madre. Fue alrededor de esa época cuando el joven de 25 años comenzó a verse visiblemente enfermo, al grado de que su madre le preguntó si estaba usando narcóticos. Manuel negó que estuviera consumiendo algo, excepto alcohol. La apariencia enfermiza, el alcoholismo repentino y los largos periodos de sueño eran sin duda motivo de preocupación, dejando a muchos preguntándose qué pudo haber llevado a este punto. En ese momento, el joven trabajaba en el restaurante de Harrigan, también ubicado en Arlington. El 31 de marzo, tenía que asistir a una reunión en su lugar de trabajo alrededor de las 6 p.m. esa noche. Manuel salió de su casa en su Honda Civic 1987, con franjas rojas y pintura incompleta rumbo al restaurante. Parece que nunca llegó a la reunión y desapareció poco después de salir de su casa, sin que nadie volviera a verlo o saber de él. Cuando su jefe no pudo comunicarse con él esa noche, ni en los días siguientes, reportó la desaparición de Manuel al Departamento de Policía de Arlington. La investigación inicial descubrió que, al salir de su casa, el hombre ahora desaparecido no se llevó ninguna de sus pertenencias personales. Además de este hallazgo, no se halló otra pista o evidencia que indicara su paradero o sugiriera un acto delictivo. La siguiente señal de Manuel no apareció hasta un tiempo después. El 17 de mayo finalmente se localizó el Honda. Lo hallaron abandonado en la carretera rural 2119 del condado de Culberson, Texas, en propiedad privada. El dueño de la propiedad se topó con el vehículo y de inmediato llamó al departamento del sheriff. Los investigadores hallaron que las llaves seguían en el encendido, las ventanas estaban abajo y no había rastro de Manuel en el lugar. Después se hizo un inquietante hallazgo. En la parte trasera del auto había una caja de arma de fuego y varios cartuchos esparcidos. Había una cajetilla de cigarros, un marco de fotos vacío y 6 botellas vacías entre los objetos. Pronto se realizó una búsqueda en la zona, ya que la policía creía que encontrarían el cuerpo de Manuel y un arma de fuego desaparecida. A pesar de la intensa búsqueda, no surgieron más pistas en la oficina.
La policía rastreó el arma y descubrió que fue comprada en Walmart, en Bedford, Texas, pocos días después de la desaparición de Manuel. Sin embargo, los investigadores no pudieron identificar quién compró el arma, si fue Manuel o alguien desconocido. La madre del hombre desaparecido creía que su hijo se dirigía a la zona en busca de su antigua casa, ubicada en Pecos, una afirmación que sigue sin comprobarse. A pesar de la búsqueda allí, el personal de rescate volvió a quedarse con las manos vacías. ¿Por qué Manuel querría ir a la casa sigue siendo desconocido, pero se sospecha que pudo haber sido víctima de un acto delictivo en su camino hacia allá? Si es que ese era realmente su destino previsto, los familiares y amigos no creen que Manuel se iría sin avisar ni que haría algo para hacerse daño. Han pasado 28 años desde que desapareció esa noche, esfumándose de la faz de la tierra y dejando un misterio tras de sí. Número 2. El 9 de marzo de 2007, Jamie Harper, de 20 años, salió de la casa de su madre en Paxton para ir a una fiesta en el parque de casas rodantes Maplewood Estates, en Rantoul. Su novio supuestamente la dejó sola, diciendo que tenía, entre comillas, cosas que atender. Jamie planeaba quedarse en casa de una amiga después de la fiesta, pero fue vista por última vez saliendo de la fiesta a las 4:30 am. Y nunca llegó a la casa de esa amiga. La madre de Jamie la reportó desaparecida una semana después, cuando la amiga que debía llevarla nunca apareció. Jamie dejó todas sus pertenencias, incluso su medicamento para la epilepsia. La policía inicialmente interrogó al novio, pero lo descartó como sospechoso. Una pista anónima decía que Jamie había tenido una sobredosis y que su cuerpo estaba en. Dogtown llevó a una búsqueda en la zona, pero no se encontró evidencia y la pista fue descartada como una broma. Los investigadores notaron similitudes inquietantes entre el caso de Jamie y la desaparición en 1997 de Heather Zimmerman, de 19 años, quien también desapareció de una fiesta en Rantoul. La policía tiene a la misma persona de interés no revelada en ambos casos, un hombre de 30 años que, según informes, fue visto saliendo de la fiesta con Jamie. Fue interrogado, pero se negó al polígrafo y salió del estado. Luego fue extraditado a Illinois por robo. Más tarde exigió un abogado cuando fue interrogado de nuevo sobre Jamie. Un allanamiento en la casa de su padre en octubre de 2007 halló una cubeta parcialmente quemada, un cinturón con fluido vital y ropa. Ninguna prueba se vinculó de forma concluyente con las mujeres desaparecidas. La persona de interés cumple una sentencia de 20 años por agresión doméstica agravada y podrá solicitar libertad condicional en 2031. A partir de 2025, no se han realizado arrestos y tanto Jamie como Heather siguen desaparecidos, sin descartar la posibilidad de un acto criminal en ninguno de los casos. Número 1. ¿Qué le pasó a Gregory Gilbert Trees? Esta pregunta ha estado circulando en la comunidad de Sepulpa, Oklahoma, desde 2022, cuando Gregory desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Gregory, de 52 años, vivía en Tulsa y tenía 2 hijos con su esposa Billy. Desafortunadamente, en ese periodo, recibió un diagnóstico abrumador. Gregory tenía linfoma no Hodgkin en etapa 4 que requiere medicación diaria. La historia comenzó con un sencillo viaje de pesca organizado por el hermano de Gregory. Era la tarde del 23 de julio de 2022 cuando salió de casa con su hermano y la novia de su hermano. Mientras se dirigían a Sepulpa, el viaje se detuvo abruptamente cuando el auto se descompuso de repente en algún lugar de Jenks. A la mañana siguiente lograron conseguir un aventón hasta la casa de la madre de Gregory, al oeste de Sepulpa, en la calle 111 Sur, entre avenidas 193 y 209 Oeste. Aquí el hermano permaneció en la propiedad y vio a su hermano alejarse por un sendero cercano, donde luego desaparecería y no volvería a ser visto ni escuchado. Después de unas horas sin señales del hombre enfermo, el hermano y su novia se dirigieron al sendero solo para encontrar los tenis Nike y los shorts de mezclilla del hombre desaparecido descansando en una banca cercana. Pasaron 4 días antes de que Gregorio fuera reportado como desaparecido a la oficina del sheriff del condado de Creek, iniciando una búsqueda a gran escala. La policía organizó varias búsquedas con unidades caninas y drones, cubriendo de 12 a 16 hectáreas en la zona donde Gregorio fue visto por última vez. Estos esfuerzos no dieron resultados y no surgieron más pistas que pudieran orientar a los investigadores en la dirección correcta. El hombre desaparecido es otra persona con varias características distintivas, incluyendo los nombres Kira y Sway.
Tatuada en el lado izquierdo de su pecho, la S atraviesa una cicatriz. Gregorio también tiene una cicatriz en el lado derecho del pecho, con un puerto visible. Desapareció junto con su cartera, llaves del teléfono y medicamentos recetados, lo que indica que podría regresar. Sin embargo, no hay señales de Gregorio Árboles desde hace 3 años. Muchas gracias por vernos, chicos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir nuestras próximas publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Desconocidos y los veré en el próximo video.